La lluvia caía sin piedad sobre la ciudad aquella tarde de otoño, como si el cielo se hubiera cansado de fingir bondad después de un día que prometía ser soleado. Las pesadas nubes, grises como el plomo, desataron su furia en las calles, transformando las aceras en ríos improvisados. Los que aún se atrevían a caminar se apretaban contra las paredes, protegiéndose con periódicos y paraguas gastados, mientras los escaparates iluminados reflejaban el brillo húmedo del asfalto, creando un cálido contraste entre el amarillo de los focos y el frío de la tormenta. Dentro de su estudio de flores, Verónica Paulo permaneció ajena al caos exterior. La jornada había sido ajetreada: 3 pedidos de ramos para novias, arreglos para un evento corporativo y una composición especial para el cumpleaños de una dama ilustre del barrio. Mientras la asistente Irina miraba el reloj cada 5 minutos, con evidentes ganas de conocer al joven arquitecto que la esperaba, Verónica finalizó los últimos ajustes con la tranquilidad de quien domina su oficio. «Puedes irte, niña», dijo con una sonrisa traviesa, «antes de que tu príncipe encante a alguien más mientras cuentas los pétalos aquí». Irina, que ya llevaba abrigo, se ofreció a ayudar a cerrar la tienda, pero el tono no convenció. «Puedes hacerlo sola, no todos los días un chico guapo te lleva a cenar a un restaurante nuevo», bromeó Verónica, señalando la foto del proyecto del chico, que estaba en la pantalla del celular de la joven. «Y no finjas que no te cambiaste el lápiz labial 3 veces hoy». Cuando la puerta se cerró detrás del empleado, el silencio llenó el espacio. Fue en ese momento cuando Verónica más apreció su reino floral: el olor fresco de las rosas, el tacto aterciopelado de los pétalos, la armonía de los colores en los arreglos. Puso las 4 estaciones de Vivaldi. La parte de otoño combinaba perfectamente con el ritmo de la lluvia que golpeaba la marquesina. Con movimientos precisos, reorganizó los jarrones en la ventana, roció agua sobre las orquídeas y anotó los últimos pedidos en el cuaderno. En aquellos momentos 40 años parecían no tener peso. Las flores tenían el don de suspender el tiempo, de aportar una pureza que el mundo exterior había perdido hacía mucho tiempo. Cuando apagó las luces, su reflejo en la ventana la sorprendió: un rostro cansado, pero aún lleno de vida. Su cabello castaño, ahora salpicado de mechones plateados, enmarcaba unos ojos oscuros y expresivos. Las sutiles arrugas alrededor de sus labios contaban historias, de pérdidas, de aprendizaje, de una mujer que conocía el valor de las cosas, pero que aún así se permitía emocionarse. Se puso su cardigan de lana y se preparó para afrontar la tormenta. Afuera, la calle se había convertido en un espejo distorsionado, donde los charcos reflejaban las parpadeantes farolas. Verónica se agradeció mentalmente por usar sus botas impermeables esa mañana. Fue entonces cuando, mientras giraba la llave en la cerradura, un movimiento detrás de ella la hizo estremecerse. Apoyado contra la pared, casi sumergido en la sombra, un hombre alto la observaba. Su chaqueta oscura y empapada se pegaba a su delgado cuerpo, su rostro, marcado por una barba incipiente y profundas ojeras, solo se reveló cuando la luz del celular de Verónica iluminó sus rasgos. Un escalofrío recorrió su espalda. El instinto le gritó que volviera, cerrara la puerta y llamara a seguridad. ¿Un mendigo fuera de tu estudio? Esto mancharía su reputación. Lo siento, dijo sin embargo con una voz inesperadamente profunda y clara, como alguien acostumbrado a ser escuchado. No quise asustarte. Solo me refugié de la lluvia por un momento. No era el tono ronco de alguien que pide limosna en el metro. Había allí una elegancia natural, un atisbo de cortesía que contrastaba con el aspecto desaliñado. Saldré enseguida, añadió, dando un paso fuera de la marquesina, de regreso a la tormenta. Esperar. La palabra salió antes de que Verónica pudiera pensarla. Algo en ese hombre, tal vez su mirada gris, llena de dolor que ella reconoció, o su postura erguida, a pesar de las circunstancias, la hizo ignorar la voz de la razón. No era un vagabundo cualquiera. Era un hombre en problemas. Tengo una casa de campo cerca, se escuchó decir, sorprendido por sus propias palabras. Una cabaña sencilla, con un invernadero. Ahora no hay nadie allí. Puedes quedarte hasta que deje de llover. El extraño la miró con incredulidad. ¿Me estás ofreciendo las llaves de tu casa? ¿A un extraño? Verónica tampoco entendió ese impulso. En 3 años de viudez había aprendido a desconfiar. Pero una profunda intuición le dijo que aquel hombre no representaba un peligro. Espera aquí, pidió, regresando al estudio.
Menos de un minuto después, regresó con un juego de llaves y un sobre. Esta es la dirección. Hay 20 minutos a pie por el camino forestal pasando la parada de autobús. La casa es de madera con contraventanas azules. No te la puedes perder. El hombre vaciló, mirando las llaves como si fueran un frágil tesoro. ¿Por qué haces esto?, preguntó, su voz casi un susurro. Verónica se encogió de hombros. Tal vez porque hoy le vendí un ramo a una novia que brillaba de felicidad. O porque los perros no deberían salir en una noche como esta. O simplemente porque a veces tenemos que hacer lo que nos parece correcto, incluso si no tiene sentido. Ella le tendió las llaves y tras una pausa, él las aceptó. Unos dedos fríos rozaron los de ella. Allí hay un invernadero con crisantemos, Alstroemerias gypsophila. Si puedes, mira el sistema de riego. A veces falla, explica, como si estuviera entregando la casa a un viejo amigo. Intentaré ayudar, respondió con un agradecimiento que sonó genuino. ¿Cómo te llamas? Georgio. Georgio Andreyevich. Verónica Paulo. Pero puedes llamarme simplemente Verónica. Hizo una reverencia torpe como si el gesto le fuera extraño después de mucho tiempo sin practicarlo. No sé cómo agradecerte, Verónica. Cuida mis flores. Eso será pago suficiente. Cuando salió de debajo del toldo, miró hacia atrás por última vez. Georgio permaneció inmóvil, sosteniendo las llaves con una reverencia que parecía reservada a las reliquias. Ya en su apartamento en el centro de la ciudad, Verónica dejó caer su bolso mojado y se hundió en el sillón de la sala, rodeada del acogedor silencio de una casa decorada con esmero. En las estanterías las fotografías contaban su historia, sus padres, su difunto marido, sus queridos amigos. Pero esa noche su mente estaba lejos de eso. ¿Qué la había llevado a confiar sus llaves a un extraño? Fue la influencia de las historias que Irina leyó sobre la intuición y los destinos entrelazados. O simplemente el cansancio de una soledad que por momentos pesaba más que la lluvia afuera. Miró por la ventana. La tormenta siguió azotando la ciudad, borrando las luces de los edificios. En algún lugar, bajo ese mismo aguacero, Georgio se dirigía hacia su casa de campo. Un hombre cuyos ojos reflejaban un dolor tan profundo como su dignidad y que por esa misma razón, no podía ignorar. ¿En qué me he metido?, murmuró, pero la respuesta llegó rápidamente como un eco. ¿Qué había que hacer? Un destello atravesó el cielo, iluminando los tejados oscuros por un segundo, seguido de un trueno que pareció sellar su decisión. Verónica sonrió casi imperceptiblemente. Quizás, después de todo, la vida todavía le deparaba sorpresas. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no le dio miedo. Causó expectación. Los días que siguieron fueron un extraño limbo, suspendido entre la duda y la esperanza. Cada mañana al abrir la tienda, Verónica sentía el peso de esa decisión impulsiva quemando su conciencia. Y cada noche al cerrar las puertas inventaba una nueva excusa para posponer el viaje, una petición urgente, la lluvia insistente, un dolor de cabeza que parecía un presagio. Algo la detenía, tal vez el miedo de encontrar la casa saqueada, o de encontrarse cara a cara con un grupo de bebedores tirados en el sofá, o peor aún, de no encontrar a nadie y descubrir que durante todo ese tiempo, había estado preocupada por un fantasma, un hombre que ya se había llevado las llaves en las que ella confiaba y había desaparecido en el aire. Hasta que en la madrugada del viernes, un sueño la persiguió. Estaba caminando por un jardín abandonado, donde en lugar de flores, brotaban plantas espinosas, retorcidas como garras. La puerta de la casa de campo estaba abierta de par en par, las contraventanas arrancadas y el viento arrastraba por el suelo fragmentos de periódicos amarillentos. Se despertó con el corazón apesadumbrado, la culpa carcomiendo sus entrañas, culpa por su marido muerto, por ella misma, por las plantas que tal vez morían de sed, traicionadas por su negligencia. Pero al séptimo día sonó el teléfono. Al otro lado de la línea hablaba una voz áspera, envejecida por el tiempo y los cigarrillos, Nikolai Semyonovich, su vecino de dacha. El corazón de Verónica dio un vuelco. Verónica Pavlovna, ¿qué tipo de trabajador conseguiste allí, eh? Y ni siquiera me lo dijiste. Había un tono de genuina admiración en su voz, casi una cariñosa acusación. Pensé que tendría que ayudarte con el muro que derribó la tormenta en el verano. Pero mira, sigue en pie, F. Firme como nuevo. ¿Y ese porche chirriante?
Ni un chirrido ahora. Este hombre es un maestro, un verdadero trabajador. Verónica escuchó con la garganta seca. Nikolai Semyonovich, ¿y él cómo está? No sabía cómo preguntar qué era lo que realmente importaba sin revelar el miedo que la consumía. Trabaja desde el amanecer hasta el anochecer, respondió satisfecho el vecino. Confieso que al principio sospeché, pensé que era algún estafador. Pero fui a presentarme y él, un hombre educado, dijo que usted lo autorizaba a quedarse aquí mientras usted cuida las plantas. Incluso me devolvió las herramientas que me presté, todas limpias, engrasadas. Hoy en día, gente así ni siquiera piensa que está en problemas. Después de esa llamada, Verónica no pudo demorar más. El sábado, tan pronto como terminó sus pedidos de la mañana y dejó la tienda al cuidado de Irina, se puso al volante y se fue. El camino serpenteaba entre colinas, la vegetación estival ya teñida de los primeros toques dorados del otoño, mientras el viento arrojaba hojas secas contra el parabrisas. Una extraña agitación la invadió como si se dirigiera a una reunión clandestina. No, claro que no era eso. Solo preocúpate por tu propiedad. Con el desconocido a quien, en un momento de locura, le había dado las llaves de su refugio. Cuando giró hacia el camino de tierra que conducía a los lotes, la primera señal fue el seto. Antes los jazmines, creciendo sin control, sobresalían del camino arañando a cualquiera que pasaba. Ahora estaban recortados con precisión quirúrgica, no demasiado cortos, sino simétricos, como si un artista los hubiera esculpido con tijeras y paciencia. Mientras se acercaba al portón, Verónica tardó un poco en reconocer el lugar. La pared de madera, torcida tras la tormenta de julio, se mantenía recta, tratada con un barniz fresco que brillaba al sol. El camino que conducía a la casa, siempre obstruido por la maleza, estaba limpio, cubierto por una capa de arena de río. El porche, cuyos escalones crujían como una advertencia para cada visitante, parecía nuevo, e incluso las macetas estaban alineadas en perfecta armonía, las petunias estallaban de color contra el fondo de madera pálida. Caminó lentamente como si el suelo fuera a ceder en cualquier momento. El huerto, abandonado desde la muerte de su marido, fue desmalezado y los lechos de hierbas aromáticas libres de invasoras. Los groselleros atados a estacas y los manzanos, podados de ramas secas, parecían renacer. Todo allí tenía la marca de un trabajo minucioso, como si un equipo de jardineros se hubiera dedicado al lugar, no un solo hombre. Fue en el invernadero donde lo encontró. De espaldas a la entrada, Georgi roció con cuidado un delicado manojo de gipsopila, con movimientos tan suaves que parecían más una caricia que un gesto técnico. Había allí una reverencia, como si cada planta fuera un ser vivo merecedor de respeto. Al oír sus pasos, se dio la vuelta y Verónica casi no lo reconoció. La barba de varios días había desaparecido, dejando al descubierto un rostro de rasgos claros, casi aristocráticos. Su cabello, antes despeinado, fue cortado con mimo, quizás con prisa, pero con dedicación. La misma chaqueta y vaqueros gastados, ahora impecablemente limpios, con los codos remendados y las costuras reforzadas. Algo dolió en el pecho de Verónica al verlo así. Fue una transformación conmovedora y trágica a la vez, como una flor rara que floreció en medio del asfalto, demasiado hermosa para ese mundo, condenada a marchitarse por su propia insuficiencia. Buenos días, dijo Georgi, y sus ojos revelaron un destello de inquietud. Pensé que llegarías más tarde. Ella entendió el motivo de aquellos ojos cautelosos. Él se había preparado para recibirla, quería presentarse en plena forma, con todos sus logros a la vista. Y ella había arruinado el plan al llegar temprano. Hola, Georgi, respondió sonriendo. No podía esperar más. Me llamó Nikolai Semyonovich, hablando tan bien de usted que me sentí intrigado. Se pasó una mano por el pelo, un gesto inesperadamente juvenil para un hombre de su edad. Es un buen hombre. Me prestó herramientas, me dijo dónde comprar materiales para reparaciones. Verónica caminó alrededor del invernadero en silencio. Las paredes de cristal, antes opacas por el polvo y las salpicaduras de lluvia, ahora reflejaban la luz como espejos. Los lechos estaban impecables, los caminos entre ellos estaban nivelados y el sistema de riego, que siempre fallaba, funcionaba sin hacer ruido. Eso es increíble, murmuró. Hiciste todo esto en una semana. Se encogió de hombros como si estuviera. Y cosa trivial. No quería estar inactivo. Y sus plantas necesitaban cuidados. ¿Dónde aprendiste a tratarlos así?
A mi madre le apasionaba la jardinería, respondió, y una sombra cruzó su rostro. Además, encontré una enciclopedia sobre flores en el cobertizo. Muy detallado. Ayudo a entender las necesidades de cada especie. Verónica recordó el libro comprado por su marido años atrás y abandonado entre trastos inútiles. ¿Quién hubiera pensado que serviría así? Tenía intención de irme hoy, dijo Georgie de repente. Quería esperarte, gracias por tu hospitalidad y devolverte las llaves. Algo se rompió dentro de ella. La idea de que ese hombre desapareciera, y con él, la extraña sensación de plenitud que ahora habitaba ese lugar, era insoportable. Permanecer. La palabra se le escapó antes de que pudiera sopesarla. Necesito ayuda con el invernadero. ¿Puedo pagar? No es mucho, pero alcanza para vivir. Georgie la observó durante un largo momento como si buscara una trampa escondida entre líneas. Le estás ofreciendo trabajo a un hombre del que no sabes nada. Ya sé bastante, respondió Verónica con firmeza. Veo cómo tratas a mis plantas. Veo lo que le has hecho a este lugar. Eso dice más que cualquier currículum. Se miró las manos, ásperas, callosas pero limpias, con las uñas cuidadosamente recortadas. Lo pensaré, dijo finalmente. Luego regresaron a la casa, y mientras Verónica preparaba el almuerzo con los suministros que había traído, lo observó de un vistazo. Georgie se movía por la cocina con gracia natural, encontrando cada objeto en su lugar, como si siempre hubiera pertenecido allí. Como si cada músculo de tu cuerpo estuviera siendo desgarrado desde adentro. Verónica no necesitaba ser médico para entender, esto no era un simple cólico, ni un malestar pasajero. Era algo más profundo, más cruel. Algo que había estado intentando ocultar durante demasiado tiempo. Me estás asustando, dijo con una firmeza que no sentí. Le temblaban las manos mientras buscaba su teléfono celular en su bolso. Necesitamos llevarlo al hospital. Ahora. Georgie intentó protestar, sacudiendo la cabeza con un gesto débil, casi imperceptible. No es necesario, solo necesito descansar. No es una discusión. La voz de Verónica cortó el aire como una espada. Ya estaba marcando el número de emergencia, sus dedos presionando las teclas con una urgencia que no dejaba lugar a excusas. Pasaste una semana durmiendo en un cobertizo con corrientes de aire. Ha trabajado como un animal desde que llegó aquí. ¿Y ahora me vas a decir que esto es nada? Sus miradas se encontraron y por primera vez, ella vio algo más allá de su obstinada resistencia, miedo. Un miedo viejo y muy arraigado, como si los hospitales fueran lugares de los que no se puede regresar. Georgie cerró los ojos y respiró profundamente, como si intentara prepararse para una batalla. No tengo documentos. Ni siquiera seguro. Verónica dejó escapar una risa seca, casi incrédula. ¿Crees que eso me importa? Se arrodilló más cerca, bajando la voz, pero sin perder intensidad. Salvaste mi jardín. Salvaste mi vida sin siquiera saberlo. Ahora es mi turno. Los paramédicos llegaron en menos de 20 minutos. Mientras lo llevaban en la camilla, Georgie intentó murmurar algo sobre no hacer escándalo, pero Verónica se limitó a apretarle la mano con fuerza, como si pudiera transmitir, a través de ese toque, toda la determinación que parecía haber perdido. No estás solo, dijo. Y por primera vez creyó. El diagnóstico llegó como un puñetazo en el estómago, una úlcera perforada, agravada por años de abandono y trabajo pesado sin los cuidados básicos. El médico, un hombre de mediana edad con ojos cansados, explicó con franqueza clínica que Georgie necesitaría una cirugía inmediata y luego semanas de recuperación. Sin intervención, la infección se propagaría. Con la intervención, había riesgos. Pero no hubo elección. Verónica firmó los papeles sin dudarlo. Cuando le preguntaron por su familia, mintió sin pestañear. Él es mi hermano. No fue mentira. No exactamente. Porque en algún momento entre las flores rescatadas y las noches de planificación a la luz de las velas, se habían convertido en algo más que jefe y empleado. Más de dos desconocidos unidos por un jardín abandonado. Mientras esperaba afuera del quirófano, Verónica notó sus propias manos. Ellos también tenían cicatrices, no por callos, sino por años de atar ramos, cargar cajas. Sueños dormidos entre pétalos secos.
¿Cuántas veces había ignorado el dolor, el cansancio, la soledad, como si fueran el precio inevitable de mantenerse en pie? La puerta se abrió. El cirujano, todavía con mascarilla, asintió. Todo salió bien. Está estable. Verónica exhaló sin darse cuenta que estaba conteniendo la respiración. Solo entonces notó las lágrimas calientes que corrían por su rostro. Cuando Georgie se despertó 3 días después, lo primero que vio fue un jarrón de alstroemeria sobre la mesa junto a su cama. Blancas con vetas rosadas como las que había plantado en el invernadero semanas antes. Y al lado el cuaderno de bocetos de Verónica, abierto en una página donde había garabateado, con trazos temblorosos, un jardín imaginario, un lugar donde las flores silvestres se mezclaban con las rosas cultivadas, donde el caos y el orden danzaban juntos. «Robaste mi álbum», murmuró con la voz ronca por el desuso. Verónica, sentada en una silla cercana, levantó la vista del libro que estaba leyendo. Sonrió. «Lo presté. Y me lo devolverás cuando te vayas de aquí». «Cuando salgamos de aquí», corrigió cerrando el libro con un clic seco. «Porque no te dejaré sola ni un segundo». Georgie se miró las manos, ahora dobladas sobre la manta del hospital. Parecían más frágiles, las venas más visibles, como raíces expuestas a la piel. Por un momento tuvo miedo de preguntar. Pero la pregunta se le escapó en voz baja, casi inaudible. «¿Por qué?» Verónica se inclinó hacia adelante hasta que su rostro estuvo a solo unos centímetros del de él. Sus ojos, de ese verde intenso, casi negros, como las hojas de Elleborus en invierno, no dejaban lugar a dudas. «Porque eres la primera persona en mucho tiempo que me hizo sentir viva nuevamente. No solo sobrevivir. Vivo». Cerró los ojos. No por debilidad, sino para dejar constancia de esas palabras. Para protegerlos como si fueran semillas raras, plantadas en un suelo que él consideraba estéril. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Pero dentro de esa habitación, entre el olor a antiséptico y el murmullo de los monitores, algo había cambiado para siempre. Como un brote que se abre paso en el asfalto, pequeño, testarudo, imposible de ignorar. Perdió las ganas de vivir. La voz de Georgie se rompió como cristal bajo presión, y Verónica sintió que el peso de esa historia se instalaba en su propio pecho, como si cada palabra fuera una piedra arrojada a aguas tranquilas. «Mi madre», tragó, sus dedos temblorosos se cerraron en puños sobre la sábana descolorida. «Duró 3 meses. 3 meses en el hospital con facturas que no podíamos pagar, con miradas de médicos que ya sabían el resultado. Cuando cerró los ojos por última vez, yo estaba allí. Tomando tu mano. Y juré que no dejaría que nadie más me quitara lo que me quedaba». El silencio que siguió fue denso, casi físico. Verónica no se atrevió a interrumpirlo. Sabía que esas palabras eran como heridas abiertas, dolorosas, pero necesarias para que saliera el veneno. «Vendí todo lo que quedaba», prosiguió Georgie, ahora con una frialdad que daba miedo. «La casa, el último equipo que no había sido robado, hasta el reloj de mi padre. Pagué las deudas que se inventaron esos cabrones, enterré a mi madre como se merecía». Y entonces se rió, un sonido seco y triste. «Entonces descubrí que ni siquiera eso era suficiente. Belkin tenía conexiones. Policías, jueces, incluso en las oficinas de registro. Me declararon no apto asterisco. Sin derecho a herencia, sin acceso a las cuentas que todavía estaban a mi nombre. Como si nunca hubiera existido». Verónica sintió que se le clavaban las uñas en las palmas. La injusticia fue tan grotesca que dolió. «¿Y luego?», preguntó, aunque sabía que la respuesta sería como un puñetazo en el estómago. Entonces Georgie volvió su rostro hacia ella, y sus ojos antes apagados ahora ardían con una intensidad que la hizo estremecer. «Desaparecí. No por elección. Para sobrevivir. Sin documentos, sin rostro, sin pasado. Porque si me encontraran, terminarían el trabajo. Y yo», su voz se apagó. Ya no tenía fuerzas para luchar. Solo para correr. La confesión pendía entre ellos, cruda y desnuda. Verónica miró sus manos, marcadas por cicatrices que no eran solo de la enfermedad. Eran las marcas de un hombre aplastado por el sistema, traicionado por aquel a quien juró amar, reducido a una sombra. Y sin embargo allí estaba él. Respiración. Sobreviviente. Vivo contra todo pronóstico.
No eres un cobarde, dijo con una sonrisa amistosa. Acción que la sorprendió. Eres el hombre más valiente que he conocido. Georgie la miró fijamente como si acabara de decir algo en un idioma que él no entendía. ¿Corajudo? Me escondí como un ratón, Verónica. Les dejé ganar. No. Ella le apretó la mano con una fuerza que le hizo estremecerse. Sobreviviste. Y ahora está aquí. Esto no es cobardía. Esto es, buscó la palabra adecuada, y cuando la encontró supo que era la verdad, esto es resistencia. Durante un largo momento él se limitó a observarla, como si intentara decidir si podía creer esa versión de los hechos. Luego, poco a poco, algo en su rostro cambió. No era esperanza, todavía no. Pero era el primer rayo de luz en un túnel del que pensó que no tenía salida. ¿Por qué haces esto?, preguntó finalmente. ¿Por qué molestarse con un extraño? Con un hombre destrozado. Verónica no dudó. Porque a veces tocó ligeramente la cicatriz de su muñeca, una marca que él no había notado antes. Las personas rotas son las únicas que saben reconstruirse. Y yo, sonrió, una sonrisa temblorosa pero genuina. Yo también he sido destrozada. Georgie no respondió. No era necesario. El entendimiento entre ellos ya estaba sellado, como un pacto silencioso forjado al fuego de las confesiones más profundas. Afuera ya era de noche y el viento golpeaba las ventanas del hospital con un zumbido sordo. Pero dentro de esa habitación, por primera vez en años, algo empezó a moverse. No fue una cura. Aún no. Fue solo el primer suspiro después de un largo ahogamiento. Y a veces eso era suficiente. Su madre dejó de tomar su medicación y, un mes después, murió de un derrame cerebral en el mismo hospital. Solo. Convencida de que su hijo se había escapado, abandonándola a merced del destino, Verónica sintió un nudo en la garganta. La historia de Georgie se desarrolló ante ella como una tragedia griega, implacable, cruel en su inevitable marcha hacia su conclusión. La casa de sus padres ya había sido vendida mediante un poder notarial falsificado. Ahora hablaba casi mecánicamente como si narrara la vida de un extraño, tan dolorosa que solo podía afrontarse con desapego. Mi propia casa, mi esposa solicitó el divorcio mientras yo estaba en prisión. Obtuvo todo por decisión judicial, los activos, las inversiones. El dinero de las cuentas desapareció. La empresa pasó a manos de Belkin. Me quedé sin nada. Verónica presionó sus dedos contra el brazo del sillón, conteniendo su indignación. ¿Fuiste a la policía? Una risa amarga torció los labios de Georgie. Por supuesto. ¿Pero qué podría probar? Belkin ya era un hombre respetable, un filántropo, miembro de los ayuntamientos. ¿Y yo? Un mendigo indocumentado con acusaciones descabelladas. Casi me obligaron a ingresar en el hospital. Cerró los ojos, exhausto por el recuerdo. Verónica permaneció a su lado, atónita. ¿Cómo era posible que un hombre que había construido un imperio, que tenía una familia y un hogar, pudiera ser despojado de todo en un instante, no por culpa propia, sino por la avaricia y la traición de otros? Solo me quedan unos pocos álbumes de fotos de mis padres, murmuró, como hablando solo. Un vecino los salvó cuando los nuevos dueños tiraron todo. El resto se perdió. Las cartas de mi padre desde el frente, que mi madre conservaba como reliquias. Tus decoraciones. Su bordado. Toda nuestra historia desapareció. Georgie se volvió hacia Verónica y ella vio en sus ojos un vacío tan profundo que le dolió el corazón. Lamento haberte contado todo esto, dijo como si cargara con el peso de una culpa imaginaria. No quería agobiarte. No digas eso. Ella tocó suavemente su rostro, limpiando el rastro de una lágrima que insistía en fluir. Su voz era firme, pero le temblaban las manos. Agradezco que hayas confiado en mí. Afuera, la lluvia empezó a caer, fina y persistente como solo llueve en otoño. Las gotas tamborileaban sobre los aleros, creando un ritmo hipnótico casi reconfortante. En la sala, lo único que se oía eran los pasos lejanos de una enfermera en el pasillo y el zumbido ahogado de los equipos. Verónica miró el rostro demacrado de Georgie y ya no vio solo al hombre a quien le había ofrecido trabajo y refugio. Vi a alguien que había pasado por un infierno y aún así, mantuvo intacta su dignidad.
Alguien que a pesar de todos los golpes, todavía podía ver la belleza en las flores, la armonía en las cosas sencillas y la calidez en los sueños de otras personas. Todo va a estar bien, susurró. Aunque no sabía cómo. ¿Cómo devolverle a un hombre lo que le robaron? ¿Cómo restaurar la justicia donde ha sido pisoteada? Georgich sonrió débilmente. Cuando dices eso, casi lo creo. Sus ojos se cerraron, vencido por el cansancio de la confesión y el efecto de la medicación. Verónica permaneció allí, sosteniendo su mano, como si temiera que, si lo soltaba, él desaparecería en la oscuridad de noviembre más allá de la ventana. La lluvia se intensificó hasta convertirse en tormenta. Pero dentro de esa cálida habitación, al lado de un hombre que le había dejado sus cicatrices, sintió una extraña calma, como si hubiera encontrado algo que durante mucho tiempo se le había escapado entre las grietas de la rutina. Algo auténtico. Algo real, como esas flores raras que no crecen en jardines bien cuidados, sino que brotan entre piedras y asfalto, demostrando que la vida es más fuerte que cualquier obstáculo. El amanecer de diciembre sorprendió a Verónica en la ventana de su departamento en la ciudad. La nieve que había caído durante la noche había transformado las calles, redondeando los bordes de los edificios y envolviendo los árboles en mantos blancos. En esos momentos la ciudad le parecía casi acogedora, como si hubiera detenido su ritmo frenético para reflexionar sobre algo importante. Habían pasado 3 semanas desde que Georgich fue dado de alta del hospital. 3 semanas de una vida nueva y extrañamente feliz, una posibilidad que hace 2 meses ni siquiera habría imaginado. La invitación para que él se mudara a su apartamento había sonado tan natural que la sorprendió. «Necesitas cuidados después del hospital», había dicho forzando un tono práctico. «No puedes quedarte en la casa de campo en invierno. Hace mucho frío». Georgich no lo aceptó de inmediato. Dudó, temiendo ser una carga, perturbar su rutina. Pero Verónica insistió. La habitación de invitados que antes estaba vacía había cobrado vida. Aparecieron libros en los estantes, era un lector voraz que compensaba los años perdidos en las calles. Sobre la mesa estaban esparcidos bocetos y dibujos de las piezas de madera previstas para la tienda. En el armario cuelgan cuidadosamente camisas y pantalones, algunos heredados del difunto marido de Verónica, otros comprados en unos grandes almacenes, como si cada pieza fuera un pequeño acto de reconstrucción. Tomó un sorbo de café de la taza de cerámica y observó al conserje barrer la nieve del patio. Su propia vida, al igual que aquellos caminos limpios, adquirió nuevos contornos, desconocidos, pero extrañamente seguros. Se oyeron pasos por el pasillo y Georgich entró en la cocina. En pocas semanas había recuperado fuerzas y había ganado color en sus mejillas. El corte de pelo y el afeitado limpio lo rejuvenecieron y, aunque sus ojos todavía tenían la sombra de las pruebas, en ellos ya brillaban las chispas del Georgich de antes, el que había existido antes de la guerra privada contra la traición y la pérdida. «Buen día». Él sonrió y ese gesto calentó algo dentro de ella, como un rayo de sol de invierno. «Me levanté temprano. Siempre lo siento cuando nieva por primera vez». Verónica le entregó la segunda taza de café. Sus dedos se rozaron por un instante, un toque fugaz que ambos fingieron no notar, pero que ambos sabían que el otro notó. Este juego de sentimientos no expresados se prolongaba desde hacía semanas. Vivían como viejos amigos, respetando los límites del otro. Pero había algo más en el aire, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «Hoy llegan las nuevas orquídeas», recordó Verónica encaminando la conversación hacia cuestiones prácticas. «Y tenemos que preparar las composiciones para el restaurante Edelweiss. Tienen un evento previo a la Navidad». «Ya terminé los maceteros que pediste», asintió Georgich. «Creo que quedaron bien». La idea de ampliar el surtido de la tienda con piezas de madera hechas a mano resultó ser un éxito inesperado. Los maceteros, soportes y cajas decorativas que creó atrajeron a los clientes por su singularidad. Cada pieza llevaba su marca, en las líneas suaves, las superficies pulidas y los detalles cuidadosamente pensados. A las 8:30 salieron de casa. La nieve crujió bajo sus pies, el aire helado le pellizcó las mejillas. El trayecto hasta la floristería duró 15 minutos a pie. Verónica siempre había elegido vivir cerca del trabajo y odiaba perder el tiempo en los desplazamientos. Caminaron uno al lado del otro sin tocarse, pero conscientes de la presencia del otro como escudo contra el frío y la indiferencia de la ciudad.
Los pocos transeúntes que se cruzaron en su camino los observaron con curiosidad. Parecían una pareja, armoniosa, natural, como si se conocieran desde hacía décadas. Irene ya los estaba esperando en la puerta de la tienda, dando patadas para protegerse del frío. «Buenos días, Verónica», dijo mientras el vapor de su aliento se mezclaba con el aire helado. «Pavlovna. Georgi Andreyevich». Las mejillas de Irina estaban sonrojadas por el frío, pero sus ojos brillaban con una emoción que no solo provenía del aire helado. «Tengo noticias». Desde que apareció Georgi, ella se había transformado. De aquella joven silenciosa, siempre soñando con encuentros románticos, había surgido una asistente proactiva, ágil y llena de iniciativas. «Me encantó trabajar junto a ti». Nunca levantó la voz, le explicó pacientemente los detalles más complejos de las composiciones florales y, sobre todo, la trató como a una igual, no con la condescendencia con la que solía tratar a las chicas de su edad. «¿Qué novedades?». Verónica abrió la puerta y la fragante calidez de la tienda los envolvió como un abrazo. «Ha llamado Marina Korzunova, de la Gaceta da Cidade», anunció Irina, desabotonándose el abrigo con gestos apresurados. «Quiere hacer un reportaje sobre la tienda». «Imagínese». Verónica arqueó las cejas sorprendida. «¿De repente este interés?». Marina prepara una serie sobre el pequeño comercio que sobrevive a pesar de la crisis y de las grandes cadenas. Irina bajó la voz como si compartiera un secreto. «¿Y adivina qué?». Vio nuestro cachepó de madera en la presentación de Meridiano y quedó encantada. Georgi, que se estaba quitando el abrigo, se quedó paralizado por un momento. La fama, incluso la local, era lo último que quería. Después de todo lo que había pasado, prefirió permanecer en las sombras, invisible a los ojos del mundo. Verónica notó su malestar y le tocó el brazo suavemente. «No te preocupes. Hablaré con Marina. Somos viejos conocidos. Ella entenderá si le pido que no lo mencione en el texto». El día fue ajetreado. Llegaron las orquídeas, fue necesario inspeccionarlas cada una para colocarlas en condiciones ideales. Luego los maceteros del taller de Georgi, que conviene distribuir por toda la tienda, combinados con las flores adecuadas. La clientela fiel, enterada de la noticia, acudió no solo a recoger ramos, sino también en busca de regalos originales para las próximas fiestas. Verónica observaba a Georgi con una admiración que rayaba en la fascinación. Los hombres rústicos, que entraban solo para comprar flores para sus esposas, dedicaban un tiempo a hablar con él sobre los secretos del trabajo de la madera. Los estudiantes se sonrojaron y rieron nerviosamente mientras él los ayudaba a elegir los arreglos para los maestros. Las señoras mayores se derretían ante su antigua cortesía, ante las reflexivas respuestas que daba a cada pregunta. Algo inquieto se agitó dentro de Verónica. ¿Celos? Ella rechazó la palabra, no, era solo preocupación. Georgi era demasiado bueno, demasiado atractivo con esa tranquila confianza que emanaba. Parecía iluminado desde dentro, una luz que ni los años en la calle, ni las traiciones, ni las pérdidas habían podido apagar. La gente así no se quedaba sola por mucho tiempo. La vida siempre les trajo a alguien capaz de reconocer ese brillo. «¿Y no fuiste tú el primero en reconocerlo?», susurró una voz interior. Verónica sacudió la cabeza y se llenó las manos con una composición compleja para el cumpleaños de un director de banco. Ya estaba anocheciendo cuando la puerta se abrió de nuevo y entró Marina Korzunova, una mujer pequeña, con el pelo rojo salvaje y una aguda vista de periodista, acostumbrada a extraer historias de la gente como un mago sacando conejos de un sombrero. «100 años sin vernos», exclamó abrazando a Verónica con genuina calidez. «Cada vez estás más guapa». «¿Cuál es el secreto?». «Buena compañía», respondió Verónica, sonriendo y señalando con un gesto discreto a Georgi, que estaba terminando de atender al último cliente. Marina lo evaluó con mirada experimentada y silbó suavemente. «Ahora entiendo por qué tus ojos brillan así. ¿Nos presentarás?». «Georgi Andreyevich, nuestro maestro carpintero», dijo Verónica formalmente sintiendo un nudo en la garganta. «Marina Korzunova, periodista de Gaceta y mi amiga de toda la vida». Estrechó cortésmente la mano extendida, pero Verónica notó la tensión en sus hombros. Odiaba la atención hacia sí mismo, evitaba las fotografías y hablaba lo menos posible de su vida. «Vi tu trabajo en la presentación de Meridiano», fue directo al grano Marina.
Increíble. Esa sencillez elegante, ese cuidado por los detalles. ¿Eres carpintero profesional? Aficionado, respondió Georgich secamente. Aprendí en el camino. Eso es talento, no experiencia, respondió ella, sonriendo encantadoramente. Estoy escribiendo. Viendo una serie sobre pequeños negocios de la ciudad. ¿Puedo hacer algunas preguntas? Me temo que no es el tema más interesante para una entrevista. Sacudió la cabeza. Mejor habla con Verónica. Es su tienda, su visión. Yo solo ayudo. La modestia te sienta bien, le guiñó un ojo Marina. Entonces empezaré con ella. Quién sabe, tal vez cambies de opinión. Se instalaron en el pequeño almacén que Verónica utilizaba como oficina. Irina se encargaba de los últimos clientes, mientras Georgich se refugiaba en el taller, una pequeña habitación en el sótano que Verónica había alquilado especialmente para su trabajo. La entrevista duró casi 2 horas. Marina quería saberlo todo, cómo Verónica inició el negocio, los obstáculos que enfrentó, cómo sobrevivió a la crisis y a la pandemia, cuando las florerías cerraron una tras otra. Ella respondió con sinceridad, pero evitó cuidadosamente el tema de Georgich. Se limitó a mencionar que recientemente había ampliado el catálogo con piezas de madera, las cuales tuvieron éxito. Entre nosotras, Marina apagó la grabadora y parpadeó. ¿Qué hay entre tú y este chico atractivo? ¿Están saliendo? Verónica sintió que le ardía la cara. Trabajamos juntos. Me ayuda con la tienda y vive contigo, añadió Marina con picardía. Irina me lo dijo. Es temporal, dijo Verónica. Ha estado enfermo. Necesitaba cuidados. Por supuesto, se rió el periodista. Pero veo cómo se miran. No dejes escapar a un hombre así, amigo. Hoy en día son tan raros como los diamantes. Cuando Marina se fue, el silencio en el espacio pareció más denso. Irina había salido corriendo para una reunión, Verónica cerró la caja registradora y bajó al taller. Georgich estaba trabajando en un nuevo pedido, un juego de minimacetas para suculentas. Sus manos se movían con precisión, transformando un bloque de madera en delicadas piezas. ¿Cómo estuvo la entrevista? Preguntó sin quitar la vista de lo que estaba haciendo. Bien. Verónica se sentó en un banco a su lado. Marina prometió no citarlo en el texto, solo mencionar sus piezas. Él le agradeció con un gesto. Gracias. Prefiero evitar la exposición. ¿Tienes miedo de que Belkin descubra dónde estás? Georgich dejó sus herramientas y se volvió hacia ella. No tengo miedo, pero tampoco quiero probar suerte. Estoy bien así. En paz. Su mirada se deslizó por su rostro y se detuvo en sus labios. El aire entre ellos cambió, se volvió más denso, llenándose de cosas no dichas. Yo también, respondió Verónica en voz baja. Pasó una semana. El artículo de Marina salió el jueves y causó revuelo. Flores y destinos, la historia de un renacimiento. Con su don narrativo, la periodista había tejido una historia casi mágica, la de una floristería donde no solo florecían plantas, sino también esperanzas humanas. Omitió delicadamente la identidad de Georgich, refiriéndose solo a un artesano talentoso, cuyas manos transforman la madera en arte. Las fotos de los maceteros de madera, que enmarcaban delicados arreglos florales, ocupaban una página entera. Cuando el oficio se convierte en arte, decía el pie de foto. ¿Qué crees exactamente que podría cambiar? Su voz era baja, casi tragada por el crujido de las páginas amarillentas entre sus dedos. La fotografía tembló levemente como si el pasado, atrapado en ese papel, intentara escapar. Verónica no apartó la mirada. Sabía que detrás de esa pregunta se escondía no solo dolor, sino una herida abierta que nunca había sanado del todo. La justicia no es solo una palabra, Georgich. Es una deuda que a veces la vida nos permite cobrar. Extendió la mano y tocó suavemente la esquina de la foto, como si a través de ese gesto pudiera llegar también a su recuerdo. Ya no tienes que esconderte más. Ya no tienes que cargar con esto solo. El silencio que siguió fue denso, lleno de todo lo que ambos evitaron decir en voz alta. Georgich cerró los ojos por un momento y Verónica vio el momento exacto en que algo dentro de él se rompió, no por debilidad, sino por una resolución largamente demorada.
Cuando los volvió a abrir, había en ellos un brillo que no había visto desde la primera vez que lo encontró, empapado en la lluvia, con las manos vacías y el orgullo herido. Belkin. El nombre salió como veneno, lento y preciso. Él destruyó todo. Mi empresa, mi reputación, incluso mi vida. Y ahora él vive como si nada hubiera pasado, mientras que yo. Su voz se apagó pero se recompuso rápidamente como si la sola idea de debilidad le disgustara. Mientras me escondo detrás de pañuelos y flores, como si fuera suficiente. Verónica no respondió de inmediato. En lugar de... Entonces tomó la taza de té frío entre ellos y lentamente la giró sobre la mesa, observando la luz reflejada en la porcelana desconchada. ¿Y si no se trata de venganza? Preguntó finalmente. ¿Y si se trata de reescribir el final de esta historia? Él la miró con una mezcla de escepticismo y algo que podría haber sido esperanza. ¿Qué estás sugiriendo? Que vuelvas a ser Georgi Tumanov. Ella sonrió, no de esa manera profesional que usaba con los clientes, sino con una sinceridad que solo él veía. No el hombre destrozado que conocí en la calle. No el artesano que se esconde detrás de un nombre falso. El hombre de negocios. El estratega. El que construye cosas y que esta vez puede construir su propia redención. Georgi se rió, un sonido breve y amargo. Lo haces parecer tan simple. Porque en el fondo lo es. Verónica se inclinó hacia adelante con los codos apoyados en la mesa y los ojos fijos en los de él. Tienes a Zotov de tu lado. Tienes pruebas o al menos pistas de lo que hizo Belkin. Tienes una empresa que reconstruir, si quieres. Y sobre todo, tienes una razón para luchar que va más allá del dinero o el orgullo. Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. Tienes el recuerdo de tus padres. Tienes derecho a mirarte en el espejo y no ver a un fugitivo. Afuera el viento aullaba y hacía temblar las ventanas. La bola de nieve sobre el refrigerador, un regalo de Navidad de un cliente agradecido, temblaba levemente, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Georgi miró sus propias manos, todavía marcadas por los callos del trabajo con la madera, y luego las de Verónica, delicadas pero firmes sobre la mesa. Había algo casi irónico en pensar que esas mismas manos, que alguna vez firmaron contratos millonarios, ahora sostenían sierras y papel de lija. Y sin embargo fueron esas manos las suyas, las tuyas, las que tal vez podrían reescribirlo todo. ¿Qué pasa si pierdo? Murmuró finalmente. Verónica sonrió y esta vez había una sombra de tristeza en sus labios. Ya perdiste, Georgi. Hace 5 años. La pregunta no es si volverás a perder. Ella extendió su mano y cubrió la de él con una suavidad que contrastaba con la dureza de sus palabras. La pregunta es, ¿vas a dejar que esta pérdida defina el resto de tu vida? Él no respondió. No era necesario. El silencio entre ellos ya era una promesa. Y cuando la primera luz gris de la mañana empezó a filtrarse a través de la rendija de la cortina, ambos supieron que algo había cambiado, no solo para Georgi, sino para ambos. Porque algunas decisiones no se toman solas. Algunas batallas no se pueden librar sin aliados. Y algunas historias, después de todo, no están destinadas a terminar en derrota. La voz de Georgi transmitía el cansancio de alguien que lleva demasiado tiempo cargando con una carga que nunca fue suya. Recupera al menos una parte de lo que por derecho te corresponde. Verónica cubrió su mano con la suya, pequeña pero fuerte, acostumbrada a manipular plantas frágiles y tijeras afiladas. Esos dedos en los últimos meses se habían convertido para él en el símbolo de que todavía quedaba algo genuino en el mundo, algo que no se podía vender, que no se podía corromper, algo por lo que valía la pena luchar. Conozco a un abogado, Piotr Filipovich Nesterov. Se especializa en litigios inmobiliarios. Quizás valga la pena hablar con él. Georgi permaneció en silencio, observando las delicadas líneas de su mano sobre la de él. Era extraño cómo algo tan pequeño podía parecer tan indestructible. Bueno, dijo finalmente con una firmeza que lo sorprendió. Intentémoslo. La oficina de Nesterov era pequeña pero estaba organizada con una elegancia discreta que inspiraba confianza. El abogado, más joven de lo que Georgi esperaba, unos 45 años, ya tenía las sienes plateadas y surcos profundos entre las cejas, marcas de un hombre acostumbrado a pensar mucho y sonreír poco.
Verónica Pavlovna, qué placer volver a verte. Primero le estrechó la mano y luego la de Georgij. Recuerdo bien tus composiciones florales en la cena de cumpleaños de mi oficina. Y tú debes ser Georgij Andreyevich. Una leve sonrisa. He oído hablar de eso. Verónica arqueó las cejas sorprendida. De Artem Zotov, explicó Nesterov. Representamos sus intereses en algunos casos. Habla muy bien de ti. Ahora miró directamente a Georgij. Durante 2 horas, Georgij narró su historia, mientras el abogado la anotaba en una libreta de cuero, interrumpiéndola solo para preguntas específicas. Cuando terminó la historia, un pesado silencio invadió la habitación. Nesterov cerró el cuaderno con un clic seco. No voy a mentir, es un caso complicado. Ha pasado mucho tiempo. Los documentos fueron destruidos o falsificados. Testigos intimidados. Hizo una pausa. Verónica se inclinó hacia adelante involuntariamente. Pero la historia del apartamento de tus padres. Los ojos del abogado se fijaron en Georgij. Un poder falsificado a nombre de personas que en la fecha del documento ya estaban fallecidas. Esto es un crimen. Y el plazo de prescripción aún no ha expirado. ¿Y cómo demostrarlo? Georgij meneó la cabeza con escepticismo. Ha pasado tanto tiempo. Los notarios conservan muestras de firmas. Podemos hacer una investigación. Además, si sus padres realmente fallecieron antes de la fecha del poder, los certificados médicos lo acreditan. Nesterov se permitió una sonrisa apenas perceptible. Sus empresarios cometieron un error en alguna parte. Siento esto. Cerraron el cuaderno. El rostro del abogado se endureció. Pero tengo que advertirles, si empezamos a cavar, la reacción será brutal. Estas personas no están acostumbradas a devolver lo que robaron. Los miró a ambos. ¿Estás preparado para esto? Verónica intercambió una mirada con Georgij. Ella asintió, decidida. Somos. La investigación se inició con un pedido formal a la Fiscalía, denuncia de fraude inmobiliario y falsificación de documentos. En las primeras semanas todo parecía prometedor. El caso acabó en manos de Kirill Grikov, un joven investigador enérgico y con principios. Pero pronto quedó claro que en algún nivel superior había resistencia. Víctor Zakharovich Tropin, jefe del departamento, encontró infinitas excusas para posponer, dejar de lado. Soborno evidente, se quejó Nesterov en una reunión. Belkin está utilizando sus conexiones. Llegó enero y el proceso avanzaba a paso de tortuga. Pero el destino, que había sido despiadado con Georgij durante tanto tiempo, finalmente pareció volverse a su favor. Una noche en el metro, entre la multitud de pasajeros cansados, vio un rostro familiar. A pesar de los 5 años transcurridos desde su último encuentro, reconoció inmediatamente a Ilya Ermakov. El exdirector técnico estaba más delgado, con profundas ojeras y aire de quien vive bajo presión constante. Pero era él. Ilya Nikolaevich. Ermakov se estremeció al oír su nombre. Se dio la vuelta. Su rostro atravesó una secuencia de emociones, desconfianza, conmoción y luego algo cercano al terror supersticioso. Georgij Andreyevich. ¿Estás vivo? Se bajaron en la siguiente estación y entraron en un ruidoso café cerca de la estación. Mientras tomaban tazas de té fuerte, Ermakov contó su historia, inquietantemente similar a la de Georgij. Después de que Belkin se hizo cargo de la empresa, lo mantuvieron en su puesto, pero lo aislaron, redujeron sus funciones y lo incriminaron. Cuando empezó a hacer preguntas incómodas, le inventaron acusaciones de malversación de fondos, lo obligaron a dimitir y le quitaron sus acciones. Perdió su hogar, su familia, su salud. Y no fui el único. Los dedos de Ermakov temblaron mientras giraba la taza. Vladislav Goriansky, nuestro director financiero, también fue destruido. Lo acusaron de lavado de dinero, a pesar de que era el hombre más honesto que conocía. Le dieron un infarto. Ahora vive en un suburbio y apenas sale de casa. Y luego, en voz baja. ¿Sabes lo que dijeron que te pasó? Georgij no parpadeó. Que huí al extranjero con el dinero de la empresa. Que morí. Ermakov bajó los ojos. Eso es lo que nos dijeron.
No lo creía, pero no tenía pruebas. Entonces, los rumores se difundieron. ¿Qué te había sido? Esa noche Georgij no pudo dormir. Se sentó a la mesa de la cocina, mirando por la ventana las luces distantes que brillaban como estrellas moribundas. Verónica lo encontró allí, pasada la medianoche, descalzo, solo con una camiseta, a pesar del frío de enero que se filtraba por las rendijas de los viejos marcos. ¿Qué pasó? Ella se sentó a su lado y le envolvió los hombros con una cálida manta. Encontré a Ermakov. Georgij se volvió hacia ella y ella vio algo en sus ojos que nunca antes había visto, una determinación que rayaba en la furia. Descubrí que no era el único. Belkin no solo me destruyó. Hay decenas. Una máquina para triturar personas. Los dedos se cerraron en puños. No puedo dejarlo así. No solo para mí. Por todos los que aplastaron. Por mis padres que murieron a causa de su avaricia. Verónica lo abrazó en silencio, apoyando su rostro en su hombro. No fue solo un consuelo. Fue una promesa. Al día siguiente llamaron a Marina Korzunova. El periodista escuchó la historia con atención profesional, hizo preguntas agudas y asintió, decidió. Me hago cargo del caso. Pero necesito hechos, documentos, testimonios. Sus ojos se fijaron en Georgij. Tendrás que salir de la sombra. Dar entrevistas. Muestra tu cara. De lo contrario, el asunto no tendrá el impacto que necesitamos. Georgij vaciló solo un momento. Estoy listo. Los acontecimientos se precipitaron. Marina se puso en contacto con Ermakov y Goriansky y localizó a otras víctimas de las maniobras de Belkin. Nesterov ayudó a recopilar pruebas. Zotov, al enterarse de la investigación, proporcionó información sobre transacciones sospechosas de la competencia que lo habían intrigado durante mucho tiempo. En febrero se publicó el primer artículo de la serie Piratas empresariales, cómo aniquilan a los competidores. El efecto fue explosivo. El texto era implacable, nombres, fechas, valores. La historia de Georgij contada en primera persona, con una fotografía de su rostro demacrado y sus ojos llenos de un dolor ancestral, dominaba las páginas. La segunda historia, sobre los métodos del equipo de Belkin, salió a la luz una semana después. El tercero, exponer las conexiones corruptas 5 días después. La ciudad hirvió. Otros vehículos reprodujeron los artículos. Las redes sociales ardían de debates. Los nombres de los involucrados. Los objetivos de la investigación intentaron presentar una demanda por difamación, pero rápidamente se retiraron. Las pruebas eran abrumadoras y los hechos indiscutibles. Un mes después del primer informe, Tropina fue destituida del mando de la comisaría. Gribkov recibió carta blanca para profundizar las investigaciones, ahora bajo el escrutinio implacable de la prensa y la opinión pública. Encontramos los de color naranja que se utilizaban para registrar los apartamentos de las víctimas, reveló el investigador en una reunión con Georgij y su abogado. Mendigos, alcohólicos, personas con trastornos mentales, todos manipulados a cambio de una botella barata o unas pocas monedas. Uno de ellos, a cambio de una reducción de pena, se mostró dispuesto a declarar. Las ruedas de la justicia empezaron a girar, inexorablemente. En abril se produjeron las primeras detenciones. Primero, los peones del plan. Luego, figuras más influyentes. Belkin y Elizabeth intentaron escapar, vendiendo apresuradamente parte de sus posesiones, pero fueron interceptados en el aeropuerto con billetes de ida en mano. El juicio a los responsables del plan duró 3 meses. Georgij estuvo presente en cada audiencia, sentado junto a Verónica, cuyos dedos se entrelazaron con los suyos como un amarre. Observó a su exesposa, envejecida, con la mirada apagada, y no sintió ni triunfo ni lástima, solo el sabor amargo del tiempo perdido, de vidas que podrían haber sido diferentes si la codicia no hubiera asfixiado su conciencia. En junio llegó la sentencia sobre el apartamento de los padres de Georgij, las transacciones fueron anuladas. La propiedad debía ser devuelta al heredero legítimo. En cuanto a su propiedad, el asunto aún estaba pendiente de una mayor investigación, pero las perspectivas eran prometedoras. Esa noche se pararon frente a la ventana del apartamento de sus padres, que estaba vacío, con el papel pintado descolorido y las tablas del suelo crujiendo bajo sus pasos.
Los recientes ocupantes, expulsados por orden judicial, se habían llevado todo lo que pudieron, solo quedaban las paredes desnudas y el eco de los recuerdos. Georgie caminaba lentamente por las habitaciones, rozando las paredes con los dedos, como si buscara las huellas de sus padres en la pintura descascarada. «¿Lo sabes?», dijo mirando el patio donde había jugado de niño. «No pensé que esto fuera tan importante. No por los metros cuadrados ni por el valor. Es justicia». Verónica completó su pensamiento como si leyera su alma. «Es la verdad que se está restaurando. Como deberían haber sido las cosas». Ella se acercó y él la abrazó por los hombros, un gesto que en los últimos meses se había vuelto tan natural como respirar. «¿Qué vas a hacer con el apartamento?», preguntó ella. Georgie sonrió por primera vez ese día, una sonrisa genuina, sin sombras. «Voy a renovarlo. Devolverle el calor que tuvo cuando mis padres estaban vivos». Dudó como si midiera el peso de sus siguientes palabras. «Después, quiero que vuelva a haber una familia aquí». «Nuestra familia, Verónica». Se volvió hacia ella y le tomó las manos entre las suyas. «Estos meses contigo me han enseñado que la vida puede ser diferente. Que es posible volver a confiar, amar, construir algo. No sé cómo te sientes, pero...». Ella no le dejó terminar. Ella se puso de puntillas y lo besó, un beso que llevaba todo lo que no había dicho, los miedos, las esperanzas, el dolor y la alegría de los últimos meses. «Te amo», susurró ella, alejándose lo suficiente para mirarlo. «Y quiero estar contigo. Aquí en mi apartamento. Entonces en una casa del campo, donde sea. Mientras estén juntos». Afuera comenzaba una lluvia de verano, cálida y purificadora, como aquella tormenta de otoño que los había reunido por primera vez frente a la floristería. Solo que ahora ya no estaban refugiados bajo un toldo, sino en la habitación donde todo comenzó y donde ahora nació su futuro. La luz de julio inundó la habitación y se filtró a través de las cortinas de luz. Las partículas de polvo bailaban bajo los rayos dorados, y en el alféizar de la ventana dormitaba perezosamente un gato vecino, al que Verónica alimentaba cuando sus dueños viajaban. Una escena cotidiana, casi banal, si no fuera por la tensión que flotaba en el aire. Era el día de la audiencia final para la devolución del apartamento de Georgie. Verónica se ajustó un pañuelo de seda frente al espejo, le temblaban los dedos y respiraba entrecortadamente. Atribuyó su malestar al nerviosismo, pero en los últimos días la atormentaba una tos seca, especialmente por la noche, cuando Georgie ya dormía. De camino al foro apenas intercambiaron palabras. Le apretó la mano con fuerza, como si el contacto fuera un talismán. Para Georgie, ese proceso no se limitó a 4 paredes, fue la restitución de un pasado robado, la costura de una herida que había estado abierta durante años. La sala del tribunal los recibió con el zumbido de los aparatos de aire acondicionado y el ahogado murmullo de voces. Nesterov ya los estaba esperando, hojeando documentos con una calma que contrastaba con el brillo decisivo de sus ojos. «Todo está listo», dijo en voz baja, estrechando la mano de Georgie. El peritaje confirmó que su firma en los documentos de venta era falsificada. «Y tenemos declaración del portero de su edificio. El día de la supuesta transacción usted ni siquiera estaba en la ciudad». Al otro lado de la habitación, una pareja joven, con los ojos muy abiertos, se tomaban de las manos. Habían comprado el apartamento de buena fe, sin sospechar el fraude detrás de la escritura. Ahora perderían su techo y esta injusticia colateral hirió a Verónica como un cuchillo. Después de todo, había víctimas en ambos lados. En la sala entró la jueza, una mujer con el rostro marcado por años de condenas y noches de insomnio. Todos se pusieron de pie. El juicio comenzó. 2 horas de testimonios y argumentos se prolongaron como un sueño febril. Verónica sintió su cuerpo pesado, su garganta ardiendo, su mente envuelta en algodón. Vi labios moverse, escuché voces lejanas, pero las palabras se deslizaron como agua entre mis dedos. Hasta que se hizo eco de la decisión, se concede íntegramente la solicitud. Georgi Andreyevich Tumanov es reconocido como el legítimo propietario de la propiedad. El salón explotó. Georgi se quedó helado de incredulidad antes de apretar la mano de Verónica con una fuerza que casi le dolía. «Lo logramos», murmuró con los ojos húmedos, no por la victoria, sino por un alivio tan profundo que rayaba en lo sagrado. Pero para Verónica, ese momento de triunfo se borró en un violento ataque de tos que la dobló.
La visión se volvió borrosa. Lo último que registró fue el rostro desesperado de Georgi y sus brazos sosteniéndola antes de que cayera. Despertó en una cama de hospital. A través de los párpados entreabiertos podía distinguir el techo blanco, el constante pitido de los monitores, el cálido peso de una mano entrelazada con la suya. Georgi dormitaba a su lado, con la cabeza apoyada en el borde de la cama. Cuando sintió que ella se movía, levantó la vista y Verónica se sorprendió por el cansancio en su rostro. «¿Te despertaste?», se le quebró la voz. «Gracias a Dios». «¿Qué pasó?». Apenas reconoció su propio timbre, áspero como papel de lija. «Neumonía. Una complicación de la bronquitis que habías estado ocultando». Georgi se acomodó la almohada bajo la cabeza y le temblaban los dedos. «¿Por qué no me lo dijiste?». Verónica intentó sonreír, pero la debilidad la traicionó. No quería, no terminó. No quería ser una carga. No quería que su preocupación por ella eclipsara ese momento que finalmente era solo suyo. Pero Georgi ya lo sabía. Él siempre lo había sabido. Y ahora, mientras la lluvia de verano golpeaba suavemente las ventanas, él le apretó la mano como si fuera el único ancla en un mundo que, después de tanta lucha, finalmente comenzaba a tener sentido. No quería distraerte de todo esto. Ya tenía suficientes preocupaciones. Una sombra de dolor cruzó su mirada. «Tonto». Le acarició el rostro con una ternura que la hizo estremecerse. «Nada es más importante que tu salud». «Nada». Las siguientes 2 semanas se fusionaron para Verónica en un único día interminable, marcado por medicamentos, procedimientos y sueño profundo. Georgi llegaba todas las mañanas y se quedaba hasta altas horas de la noche. Él le leyó, le contó noticias. Le tomó la mano cuando la tos la asfixió. Su atención fue discreta pero integral. Había memorizado todas las instrucciones médicas, controlado los horarios de medicación, traído comida casera en lugar de la insípida comida del hospital. «Nunca imaginé que alguien pudiera preocuparse tanto por otra persona», confesó una vez Verónica, mirándolo colgar su ropa lavada en el respaldo de la silla, con una delicadeza que contrastaba con sus manos callosas. «Incluso Sergei, mi marido, no fue tan atento». Georgi estaba sentado en el borde de la cama, con los dedos entrelazados con los de ella. «Quizás no sea una cuestión de cariño, sino de sentimientos». Su voz era suave, pero tenía la firmeza de alguien que está a punto de cruzar una línea de la que no hay retorno. «Te amo, Verónica. Creo que desde aquella noche lluviosa en la que me entregaste las llaves de la casa de campo. Simplemente no me di cuenta de inmediato». El aire en la sala pareció espesarse. Esas palabras, silenciosas durante meses, finalmente fueron dichas, simples, claras, sin dramatismo ni afectación. «Yo también te amo», respondió ella. Y esas 3 sílabas, tan comunes en boca de los demás, fueron una revelación para ellos. «Y quiero estar contigo para siempre». Esa noche, acostados en la cama del hospital, hicieron planes: renovar el apartamento de Georgi, combinar sus negocios y celebrar una boda en otoño, cuando Verónica estuviera completamente recuperada. Proyectos que un año antes habrían parecido sueños imposibles, ahora tomaron forma y se hicieron tangibles. «Solo tengo una condición», sonrió. «Yo mismo hago los ramos de novia». «¿Cómo podría ser diferente?». Georgi se rió y le besó las yemas de los dedos. Cuando le dieron el alta, no fueron a su apartamento sino a la casa de campo. Los médicos recomendaron aire fresco del campo para su total recuperación. Agosto llegó templado, no demasiado caluroso, como si la propia naturaleza conspirara a favor de su convalecencia. Sus días transcurrían con ritmos tranquilos, desayunos en el porche, lentos paseos por el bosque, veladas con libros junto a la chimenea encendida. A pesar del verano, Verónica poco a poco volvió a trabajar con flores. Primero simplemente seleccionando los tallos cortados por Georgi, luego componiendo pequeños arreglos. Sus manos recordaban el oficio, pero su corazón, al parecer, había encontrado una nueva profundidad para percibir la belleza. Una de esas noches, Georgi regresó del pueblo con un paquete que no contenía las provisiones habituales. En cambio, sacó una pequeña caja de terciopelo. «Sé que ya hemos decidido todo, pero quiero hacer esto bien». Se arrodilló en medio de la cocina, salpicada de pétalos de las rosas que acababa de recoger. «Verónica Pavlovna Samoilova, ¿quieres casarte conmigo?».
El anillo era sencillo, una fina banda de oro con un pequeño zafiro, del color de sus amados acianos. Nada ostentoso, nada que gritara riqueza, solo elegancia, elegida con amor. Sí, susurró sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Por supuesto. La paz de aquel aislamiento se vio rota por una llamada desde el aeropuerto. Dennis, su hijo, llegaría inesperadamente desde Canadá. La noticia los tomó por sorpresa. Verónica hablaba con su hijo todas las semanas, pero no le había mencionado ni la enfermedad ni el compromiso, adelantando la conversación a cuando estaban cara a cara. ¿Sabe de mí?, preguntó Georgie, ayudándola a prepararse para la ciudad. Sabes que tengo una amiga, respondió ella con cautela. Pero no todos los detalles. Una sombra de preocupación cruzó el rostro de Georgie. ¿Crees que no lo aprobará? Verónica suspiró. Dennis está muy apegado a la memoria de su padre y a veces me protege demasiado. Pero es un adulto racional. Solo hace falta tiempo para acostumbrarse. Dennis irrumpió en su vida como siempre, ruidoso, impetuoso, alto, de hombros anchos, con una melena de cabello oscuro y ojos perspicaces, muy parecidos a los de ella. Su bronceado canadiense y su nueva confianza en sus movimientos lo hacían aún más parecido a su padre. Madre. La envolvió en un abrazo de oso, levantándola del suelo por un instante. ¿Estás? Dudó, examinándola mejor. ¿Estabas enfermo? ¿Por qué no me lo dijiste? Fue solo bronquitis. Nada serio. Intentó minimizarlo, pero Dennis ya se estaba volviendo hacia Georgie, que permanecía discretamente a un lado. Y tú entonces debes ser ese amigo. Su voz transmitía una desconfianza apenas disimulada. Georgie Tumanov. Se presentó con calma y le tendió la mano. Por fin es un placer conocerte, Dennis. Tu madre habla mucho de ti. El apretón de manos fue breve y formal. Toda la noche. Dennis observó a Georgie como un detective analiza a un sospechoso, analizando cada palabra, cada gesto. Cuando Verónica se retiró a preparar el té, él finalmente se enderezó. ¿Cuáles son tus intenciones con mi madre?, preguntó sin rodeos. Georgie no apartó la mirada. La más grave: amo a tu madre y quiero casarme con ella. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Eso le correspondió a Verónica, cuando pensó que era el momento. Dennis dejó escapar una risa seca. Conveniente. Y aún más conveniente es cómo te adaptaste. Mujer soltera con buenos recursos, negocio propio, piso en el centro. Para un hombre sin pasado, es la situación ideal. El rostro de Georgie se endureció, pero se contuvo. Entiendo tus sospechas. Si estuvieras allí, yo también sospecharía. Hizo una pausa. Pero tengo una propuesta. Mañana iremos juntos a algún lugar. Entonces tú mismo decidirás quién soy. A la mañana siguiente los tres partieron hacia el apartamento recientemente renovado de Georgie, todavía vacío y que olía a pintura fresca y a madera. Verónica lo vio por primera vez después de las obras y quedó impresionada: paredes claras, ventanas nuevas, suelos barnizados, baño alicatado. Aquí pasé mi infancia. Georgie los guió por las habitaciones, contando historias vinculadas a cada espacio. Aquí mi padre me enseñó a jugar al ajedrez. Aquí mi madre me lee antes de acostarme. Aquí di mis primeros pasos. Sacó de una carpeta álbumes rescatados por una vecina, fotografías amarillentas, cartas del frente, recortes de periódicos. La historia de la familia Tumanov se desarrolló ante Dennis, un intelectual soviético común y corriente que trabajó honestamente toda su vida, soñando con un futuro mejor para su único hijo. Cuando mi negocio prosperó, compré a mis padres un apartamento nuevo en un buen barrio, continuó Georgie. Pero se negaron a cambiar. Aquí están nuestras raíces, dijo mi padre. Aquí cada pared sostiene a nuestra juventud. Verónica vio cómo el rostro de su hijo cambiaba a medida que avanzaba la narración, de la desconfianza a la compasión, de la resistencia a la comprensión. Luego Georgie mostró una foto de una pareja joven y sonriente frente a una obra. Elizabeta y yo en la ceremonia de inauguración del primer edificio de nuestra empresa. Ella fue mi abogada, luego mi esposa y luego mi infiel. Dennis escuchó en silencio la historia de la caída de Georgie, sin interrumpir. Algo en esa historia resonó dentro de él,
tal vez sus propias experiencias de pérdida, tal vez una similitud de valores. ¿Por qué luchan por este departamento y no por el negocio?, preguntó cuando Georgie terminó. La empresa valía cientos de veces más. No es una cuestión de dinero. Georgie pasó la mano por la pared, como si pudiera sentir bajo sus dedos el calor de los recuerdos que allí vivían. Este apartamento es lo único que me queda de mis padres. Una empresa se reconstruye a sí misma. Pero el hogar donde crecí, donde me enseñaron a ser quien soy, eso no tiene precio. Entre ellos, en ese instante, se tendió un hilo invisible de comprensión. Dennis no vio a un hombre obsesionado por una herencia material, sino a alguien que, como él, lo había perdido todo y encontró la fuerza para resurgir de las cenizas. Cuando Georgie se despidió de su reunión con Zotov, la noche los dejó solos en la cocina, madre e hijo, como en la época en que Dennis todavía era un adolescente confidente compartiendo secretos mientras tomaban tazas de té. Es un buen hombre, dijo Dennis, rompiendo el silencio. Y él te ama. Esto es obvio. Verónica apretó la mano de su hijo, sus ojos brillaban con una emoción que no necesitaba palabras. Gracias. Tu apoyo significa mucho para mí. Solo prométeme una cosa, añadió seriamente. Que será feliz. Después de todo lo que has pasado, te lo mereces. Estaba a punto de responder cuando un ligero mareo la hizo dudar. La habitación giró por un segundo como si el suelo se hubiera vuelto inestable. ¿Mami? Dennis se inclinó preocupado. ¿Te sientes mal? No, es solo que Verónica vaciló. Estos últimos días me he sentido raro. Debilidad por la mañana, mareos. Pensé que era un remanente de la enfermedad. La mirada de Dennis se fijó en ella y algo en sus ojos cambió, una chispa de comprensión. Mamá, ¿alguna vez pensaste que tragó buscando palabras? ¿Que podría estar embarazada? El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso. Verónica se quedó helada, atónita. 40 años. Hacía tiempo que había abandonado la idea de tener otro hijo. Pero las piezas empezaron a encajar, las náuseas matutinas que atribuyó a los medicamentos, la sensibilidad exagerada a los olores, la menstruación tardía que expliqué con el estrés de los procesos. Dios mío, susurró colocando sus manos sobre su estómago. ¿Quieres que vaya a la farmacia? Dennis fue práctico. Ya podemos hacer la prueba. Una hora más tarde, las dos líneas del test no dejaban lugar a dudas. Verónica se sentó en el borde de la bañera, sin poder creerlo. Un hijo a los 40, después de tantas batallas, enfermedades y pérdidas. Un pequeño milagro, nacido contra todo pronóstico. ¿Qué dirá Georgie?, preguntó mirando a Dennis con los ojos muy abiertos. Si te ama como creo que te ama, respondió su hijo abrazándolo por los hombros, será el hombre más feliz del mundo. ¿Y si no lo es? Entonces este bebé tendrá un hermano que lo cuidará, sonrió Dennis. Y yo francamente creo que es divertido ser el hermano mayor a esa edad. Podré dar consejos de vida sin tener que esperar a mis propios hijos. Cuando Georgie regresó, Verónica todavía no había encontrado el valor para decírselo. Oscilaba entre la alegría y el miedo, miedo al embarazo tardío, a las complicaciones, a la reacción de un hombre que a los 50 años, tal vez no hubiera planeado ser padre. Pero Georgie notó el cambio en ella. Esa noche, mientras se acostaban, él le puso la mano en el vientre y le preguntó en voz baja. ¿Cuándo me lo ibas a decir? Verónica se estremeció. ¿Sabes? Sospecho, se apoyó en su codo, estudiando su rostro en la penumbra. Estos últimos días has estado rechazando el café, algo que siempre te ha gustado. El olor a fritura te enferma. Y esas lágrimas en el anuncio del gatito, sonrió. Solo estaba esperando que estuvieras listo para compartir. Tenía miedo, confesó. Tengo 40 años, Georgie. No es edad. Él la silenció llevándose un dedo a los labios. Es la edad perfecta. Porque es nuestro hijo, Verónica. Nuestro. La certeza en su voz disolvió sus miedos como el sol derrite la escarcha. ¿Estás realmente feliz?, preguntó ella. Estoy más que feliz, respondió él, besándola. Luego se inclinó sobre su vientre y susurró, como hablando directamente a la pequeña vida escondida allí, hola, mi amor. Soy tu padre.
Y ya te amo más que a nada. A la mañana siguiente Dennis fingió sorpresa con tanta habilidad que Verónica no pudo evitar reírse. Ya lo sabías, acusó pinchándolo. Tal vez, le guiñó un ojo y le tendió la mano a Georgie. Felicitaciones, casi suegro. Parece que nuestra familia está creciendo. Esos tres que alguna vez fueron extraños, ahora unidos por lazos más fuertes que la sangre, se sintieron, por primera vez, como una verdadera familia. Una familia capaz de capear cualquier temporal. Una familia que pronto ganaría un nuevo miembro, un símbolo de amor que sobrevivió a traiciones, pérdidas y años de soledad. Afuera empezaba a caer una ligera lluvia de verano, fresca y refrescante, como aquella tormenta de otoño cuando Georgie y Verónica se conocieron por primera vez. Solo que ahora lo acogieron juntos, bajo el mismo techo con planes y esperanzas compartidos. El círculo se cerró. Comenzó una nueva vida. Que dormía dentro envuelto en el sueño profundo de la infancia, con los dedos todavía agarrados al guante que había recibido horas antes. El olor a tierra mojada surgía del jardín, mezclado con el perfume de las flores que Verónica había cultivado con tanto esmero, las mismas que ahora reposaban en sus brazos, como un eco vivo del pasado transformado en presente. 5 años, murmuró acariciando los pétalos con las yemas de los dedos, como si pudiera sentir en ellos el peso de cada elección, cada lágrima, cada risa que los había traído hasta aquí. A veces todavía me despierto pensando que todo esto es un sueño. Que algún día abriré los ojos y volveré a esa clínica, solo, con miedo de perderlo todo antes de tenerlo. Georgie la abrazó con más fuerza, como si con solo abrazarla pudiera desterrar cualquier sombra de duda. Entonces sueña, Milaya. Sueña conmigo. Porque si esto es un sueño, no quiero despertar. Un trueno recorrió el cielo, largo y profundo como un suspiro de la tierra. Pero allí, bajo el balcón, nada podía alterar la quietud de aquel momento. Los años habían grabado líneas suaves en sus rostros, marcas de noches de insomnio con fiebre infantil, de risas compartidas mientras tomaban tazas de té, de silencios cómplices mientras observaban a su hijo jugar en el jardín. Y sin embargo, cuando Georgie inclinó la cabeza para besarla, Verónica todavía sentía las mismas mariposas en el estómago de siempre, la misma certeza de que este hombre, con las manos lejadas y su inmenso corazón, era el único lugar del mundo al que pertenecía. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquella primera noche, cuando te llevé a casa?, preguntó, sus labios rozando tu sien. Que fui demasiado testarudo para rendirme. Ella rió suavemente, el sonido amortiguado por el sonido de la lluvia. Y lo eras. Y entonces debes saber que no me rendiré ahora. Su voz era ronca, llena de una promesa que no necesitaba palabras para ser entendida. Ni en 5 años, ni en 50. Seguiré insistiendo, Moya Liubov. Para ti. Para él. Para nosotros. Verónica cerró los ojos y dejó que las lágrimas, aquellas que solo caían cuando tenía demasiada confianza para ocultarlas, fluyeran lentamente. Porque sí, lo recordaba. Recordé el miedo, la incertidumbre, los momentos en que la vida parecía desmoronarse como un castillo de naipes. Pero también recordé las manos de Georgie, siempre extendidas, siempre firmes. Desde el día en que sostuvo su rostro entre sus palmas y juró que mientras él respirara, ninguno de ellos estaría solo. Y allí, con su hijo dormido a solo unos pasos de distancia, el jardín bañado por la lluvia y el futuro desplegándose ante ellos como un camino de pétalos, lo supo con una claridad que no dejaba lugar a dudas: habían ganado. No solo sobrevivió, no solo resistió, sino que fue derrotado. Porque su amor no era uno que se desvaneciera con el tiempo, era uno que crece, que se ramifica como los rosales de Verónica, que florece incluso en invierno, que transforma incluso las tormentas en suelo fértil. Georgie susurró presionando el pequeño color contra su pecho como si pudiera mantener allí no solo las flores, sino cada segundo de ese momento. Gracias. Él no respondió con palabras. No era necesario. Era suficiente la forma en que sus dedos se entrelazaron con los de ella, la forma en que su barbilla descansaba sobre su hombro, la forma en que el silencio entre ellos se llenaba con todo lo que habían dicho, hecho y soñado juntos. La lluvia caía con más fuerza ahora, arrasando el mundo exterior, pero estaban secos, cálidos, enteros. Y cuando el relámpago rasgó el cielo, iluminando por un segundo el rostro de su hijo a través de la ventana,
esa carita que era la mezcla perfecta de los dos, con los ojos grises de su padre y la sonrisa testaruda de su madre, Verónica supo que no había mayor milagro que ese. Ni en las historias, ni en las películas, ni en las historias que tanto amaba. El milagro fueron ellos. Y empezó de nuevo cada día, con cada amanecer, con cada buenos días susurrado en sus labios, con cada risa de Andrew resonando por los pasillos de la casa que una vez vacía, ahora rebosaba vida. La tormenta pasaría. Como todos los demás. Pero ellos, se quedaron. Siempre. Con su hijo dormido arriba y un futuro que ya no asustaba, pero que prometía nuevos logros, Georgie entrelazó sus dedos con los de Verónica. «Sabes, ayer conocí a Elizabeth por casualidad», dijo con una calma que contrastaba con la tensión instantánea en sus hombros. Elizabeth Rudakova. El nombre sonaba como un eco de un pasado que habían enterrado, o eso pensaban. La ex esposa de Georgie, recientemente liberada de prisión después de 3 años tras las rejas, una sentencia sorprendentemente indulgente para alguien que había orquestado un plan de fraude que arruinó vidas. Belkin había recibido 5 años, los demás cómplices entre 2 y 4, según el grado de culpabilidad. ¿Y ella cómo está?, preguntó Verónica, su voz firme, sin rastro de juicio, solo la curiosidad de quien sabe que algunas heridas sanan, pero nunca desaparecen del todo. Se ha hecho viejo, respondió Georgie, con los ojos perdidos en la lluvia que corría por la ventana. Parece perdida. Trabaja como asistente en un bufete de abogados y alquila una habitación cerca. Se volvió hacia Verónica, buscando algo en su mirada. ¿Te estás regocijando? La pregunta flotaba en el aire, pesada como el olor a tierra mojada que invadía el porche. Pero en los ojos de Verónica no había triunfo ni sombra de venganza. Solo una quietud que hablaba más que palabras. No, negó con la cabeza, y fue entonces cuando Georgie comprendió: la verdadera victoria no está en la caída de los demás, sino en la propia capacidad de levantarse. ¿Sabes lo que sentí cuando la vi?, continuó en voz baja, casi un susurro. Lástima. Y gratitud. ¿Gratitud? La ceja de Verónica se alzó sorprendida. Sí. Una suave sonrisa asomó a sus labios. Si no fuera por su traición, nunca habría estado parado bajo esa lluvia, en la puerta de tu tienda. Nunca me habría conocido. Lo que significa ser verdaderamente feliz. Sus dedos apretaron los de ella, como si temiera que el pasado pudiera arrastrarlo hacia atrás. Lo he perdonado todo, Verónica. Porque cada error, cada dolor, cada noche de insomnio me llevaron a ti. Ella permaneció en silencio, sorprendida por una verdad tan simple como devastadora: perdonar no es debilidad, sino la valentía de quien ya se ha enfrentado a su propio abismo y ha elegido la luz. Te amo, dijo, porque ninguna otra palabra sería suficiente para contener lo que sentía, ni gratitud, ni alivio, ni siquiera la justicia poética de ver a Elizabeth reducida a una sombra de lo que era antes. Solo eso. Solo él. Y yo a ti, murmuró Georgie, acercándola hacia sí, como si quisiera fusionar sus cuerpos contra el frío que aún persistía en raros escalofríos. Más que la vida. Y allí permanecieron, envueltos por el silencio que solo la lluvia y los truenos lejanos se atrevían a romper. Como aquella noche hace 5 años, cuando la tormenta arrasó el mundo, llevándose consigo el polvo de las mentiras y dejando atrás solo lo auténtico. Pero ahora ya no eran 2 desconocidos acogidos por la casualidad. Eran marido y mujer. País. Sobrevivientes que habían convertido las cicatrices en mapas para un futuro mejor. Del jardín surgía un olor a tierra húmeda y a flores, intenso, casi sagrado. Georgie respiró hondo como si quisiera memorizarlo. ¿Hueles nueva vida? Verónica asintió presionándose contra él. Nuevo. Y hermoso. Más allá de la ventana, el jardín, bañado por la lluvia, florecía en capullos nocturnos, perfumando el aire con una dulzura efímera. Y en el invernadero, protegidos de los elementos, crecieron especímenes raros, traídos de rincones lejanos del mundo, un símbolo de cómo las cosas más frágiles pueden convertirse en las más resistentes, cuando encuentran un suelo fértil, manos cuidadosas y un corazón dispuesto a creer. El círculo se había cerrado. La historia que había comenzado bajo la lluvia, frente a la puerta de una floristería, encontró su continuación allí, en el porche de una casa que ahora les pertenecía. Pero no fue el final. Fue un nuevo comienzo. Para ellos. Para Andrés.
Para todos los que, como esas flores, aprendieron a renacer después de las tormentas. Porque al fin y al cabo, eso es la vida, un aprendizaje eterno de que las flores regadas por la lluvia florecen con más vitalidad, del mismo modo que las personas templadas por las batallas emergen más fuertes, más luminosas y más profundas. Y descubren que el verdadero valor no está en el sol constante, sino en la mano que nos sostiene cuando llega la tormenta, en el techo que nos cobija, en el corazón que incluso después de las peores traiciones, todavía se atreve a amar. La lluvia siguió cayendo, uniendo el pasado y el presente, cerrando viejos capítulos y abriendo otros nuevos. Verónica apoyó la cabeza en el hombro de Georgi y susurró: «Sabes, a veces pienso en el largo camino que hemos recorrido. Desde una viuda solitaria y un hombre sin rumbo hasta este momento, nuestra familia, nuestro hijo, nuestro hogar». Sus ojos recorrieron el jardín donde cada planta, cada flor, había sido sembrada por sus propias manos. «Creo que esta es la gran lección de nuestra historia», continuó. «Nunca sabemos a dónde nos puede llevar un solo gesto de confianza, incluso cuando la razón nos grita que retrocedamos. Y que después de las mayores pérdidas, siempre es posible empezar de nuevo», añadió Georgi, con la voz ronca por la emoción. «Perdí a mis padres, mi hogar, el trabajo de mi vida. Pensé que me había perdido a mí mismo. Pero fue solo parte del viaje». Verónica sonrió y le tocó la cara. «Cada uno de nosotros aprendimos nuestra lección, ¿no? Aprendí a arriesgar mi corazón nuevamente después de la viudez. Aprendí a perdonar a quienes te lastiman». Dennis entendió que la familia puede reinventarse sin perder su esencia. Incluso Andrew hoy descubrió que poseer algo significa, sobre todo, cuidar. Un suave suspiro salió de la habitación del niño, y los dos guardaron silencio por un momento, escuchando ese sonido que era la más dulce de las sinfonías. «Quizás lo más importante que nos ha enseñado nuestra historia», dijo Georgi, después de un rato, «es que después de cada tormenta llega el amanecer. Y las flores regadas por la lluvia florecen con más brillo. Solo cree. Simplemente no te rindas». Miró a Verónica, sus ojos brillaban con la misma convicción que la había hecho entregarle las llaves de esa casa años atrás. «Y recuerda que nunca es demasiado tarde para una nueva vida. Incluso a los 40», añadió apoyando la mano en su hombro, «cuando pensamos que ya está todo escrito». Permanecieron abrazados en perfecta sintonía con el mundo y entre ellos mientras bailaron en el techo de su casa. Cada uno de ellos como un día de su historia común, tejida de pequeños gestos, grandes decisiones, silencios elocuentes y coraje que solo quien ama de verdad es capaz de tener. Una historia que, como aquella lluvia de verano, siguió su curso, alimentando las raíces de lo que plantaron juntos, preparando el suelo para todo lo que estaba por venir.